Revelado, el CEO solitario busca un hogar, y la enfermera descubre su inesperada llamada de amor en la abrumadora Ciudad de México, donde rascacielos de cristal reflejan sueños efímeros. Alejandro se siente atrapado. Su vida es una carrera constante por el éxito, pero el aplauso en las juntas nunca suple la soledad que lo envuelve. Sentado en su lujosa oficina, observa a través de la ventana mientras el sol se oculta, y una punzada de melancolía lo asedia. Su mano, habitualmente firme, tiembla ligeramente al recordar risas olvidadas, abrazos perdidos. ¿Qué significa todo esto si no hay a quien contárselo?, se pregunta, mientras el peso de la responsabilidad lo aplasta. Este día, tras una agotadora reunión con ejecutivos de otra multinacional, decide salir de su rutina. Buscando un atajo, gira hacia una calle poco transitada. Un grito desgarrador y el crujir de metal convierten su momento de liberación en un caos. En cuestión de segundos, la vida de Alejandro se detiene, su auto se empotró y él queda atrapado en una burbuja de dolor física y emocional. En el hospital, Valeria, la enfermera del turno, se acerca con una mirada decidida. Sin saberlo, la vida de ambos está a punto de cambiar. Ella, que día tras día enfrenta la cruda verdad de un sistema inmóvil y descuidado, no se deja impresionar por la figura del CEO. Para Valeria, Alejandro no es más que un hombre que necesita ayuda, un alma perdida. Mientras lo atiende, nota la expresión de vulnerabilidad en su rostro. Él no es el poderoso que todos creen, piensa, y una chispita de compasión surge en su corazón. Las horas avanzan, y cada interacción deja huellas profundas. Valeria empieza a explicarle sobre sus pacientes, sus historias. Alejandro escucha, con los ojos entrecerrados, sintiendo cómo la calidez de las palabras de Valeria le atraviesan el pecho. ¿Quién soy yo en medio de todo esto?, cuestiona en silencio. Su éxito se siente vacío a la luz de las experiencias que ella comparte. El bullicio del hospital, un escenario donde la vida se juega en cada pasillo, le revela lo que ha estado ignorando, el verdadero valor de la conexión humana. Sin embargo, cuando se da cuenta de que el tiempo de su recuperación avanza, la presión de su realidad corporativa lo envuelve como una sombra. Recibe una llamada sobre la administración de una propiedad familiar, una herencia llena de deudas. Rondas de preguntas danzan en su mente: ¿debería reclamar mi lugar en la cima, o seguir el camino que me lleva a algo más significativo? La incertidumbre se afianza mientras se enfrenta a la disyuntiva de la ambición o el amor. Cada conversación con Valeria le muestra un camino luminoso, pero detrás, el eco del mundo empresarial lo jala hacia atrás. Un nuevo reto, una nueva responsabilidad, murmura para convencerse, pero su interior grita por un cambio. La angustia lo consume, y se siente dividido entre dos mundos que parecen irreconciliables. La visión de Valeria se convierte en un faro, pero su realidad profesional quema como un fuego descontrolado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La llamada de su nueva vida se siente más fuerte que el grito de éxito que lo ha guiado hasta ahora. ¿Pero será suficiente el amor que empieza a brotar con Valeria para desafiar su orgullo y su pasado? Ellos se ven a través de un cristal, él, un adicto al prestigio, y ella, una guerrera del día a día. La pregunta que reverbera en su mente le corta la respiración: ¿seré capaz de dejarlo todo atrás? ¿Por un futuro incierto? En ese instante, hace una elección crucial, pero el vil destino interrumpe su reflexión con un giro inesperado que lo deja en un abismo emocional, sin un camino claro, en una encrucijada que podría cambiarlo todo. La luz del sol ya había desaparecido cuando Alejandro salió del hospital, aún sintiéndose como si hubiera dejado parte de su ser en ese lugar. Las conversaciones con Valeria resonaban en su mente, y aunque estaba físicamente recuperado, su alma seguía herida. Caminó por las calles de la ciudad, el bullicio a su alrededor parecía un murmullo distante, una sinfonía ajena a sus pensamientos. La vida estaba marchando, pero él se sentía estancado, como una roca en medio de un torrente. Mientras buscaba su auto, una idea empezó a tomar forma en su mente.
¿Qué pasaría si decidiera hacer algo radical, algo que desafiara no solo su percepción del éxito, sino también su propio significado en la vida? Estaba acostumbrado a tomar decisiones que impactaran a miles, pero jamás había considerado dedicar tiempo a entenderse a sí mismo. Regresó a su universidad, donde había despegado su carrera. Al entrar a ese edificio familiar, se sintió un tanto abrumado. Ahí, rodeado de jóvenes brillantes, entendió que había estado huyendo de sí mismo. No había un solo curso que no deseaba haber tomado, no había conocimiento adquirido que no podría aprovechar ahora. Sin embargo, todo ese potencial parecía cancelar su deseo de alcanzar alturas corporativas. La confusión se tornó en claridad cuando recordó la pasión que sentía al ayudar a otros. Alejandro tomó la decisión de inscribirse en una serie de cursos de desarrollo personal y gestión emocional, un camino que nunca había considerado antes. Mientras más se adentraba en las materias, más sintió que cada lección se convertía en una revelación. Las dinámicas de grupo le hacían palpable su soledad y la falta de conexión emocional en su vida. A través de la autoexploración comenzó a descubrir nuevos fragmentos de su identidad, aspectos que había frenado en su búsqueda del poder. Las noches se convirtieron en sinfonías de reflexión. Sus amigos y colegas comenzaban a notar su transformación. La destreza con la que antes manejaba negocios comenzó a ser complementada por una empatía que emergía de los nuevos conocimientos. Sin embargo, todavía había un vacío que se negaba a ser llenado. La conexión con Valeria crecía en su mente, y cada vez que pensaba en ella, se preguntaba cómo podría acercarse sin parecer un hombre desubicado. A medida que pasaban los días, Alejandro dedicaba tiempo a pensar en Valeria. ¿Cómo podría compartir su viaje creativo con ella? El amor por Valeria no era una distracción, sino un impulso que reafirmaba su búsqueda interna. Ella representaba la vida que él había ignorado, honesta, pura y llena de significado. Cada pequeña interacción aún residía viva en su memoria, cada rayo de su sonrisa iluminaba las sombras donde se había perdido. Fue en una de esas reflexiones que se dio cuenta de un cambio vital. No estaba solo en su dolor. Valeria cargaba sus propias cicatrices con una valentía impresionante. Ella también se había convertido en su guía y su musa. Alejandro recordó entonces algo que había aprendido: la conexión genuina surge al abrirse uno mismo, no al pretender ser alguien más. Con esta claridad, decidió dar el primer paso, arriesgando su bien construido muro de poder y controlar su destino. Se preparó emocionalmente para explicarle todo lo que había descubierto, su vulnerabilidad y su deseo de forjar algo más allá de la fría fachada de éxito que había estado cultivando. En medio de su preparación, una llamada interrumpió sus pensamientos, un encuentro con inversores que podría llevar a su empresa a nuevas alturas pero que lo alejaría de Valeria. Dos caminos se extendían ante él, ambos cargados de peso, ambos prometiendo un futuro, aunque en direcciones completamente opuestas. La elección se cernía ante él. ¿Debería seguir con lo conocido y seguro, o arriesgarse en lo desconocido? La decisión crucial se acercaba, y Alejandro sabía que esta no sería solo una cuestión de carrera, sino la clave para redefinir toda su existencia. ¿Sería capaz de priorizar lo que realmente importaba en su vida? La incertidumbre se volvía cada vez más intensa, y con cada segundo que pasaba, sentía que el tiempo se agotaba. A medida que la noche se cerraba, Alejandro entendía que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que había imaginado. Las luces de la ciudad centelleaban, como las posibilidades que ahora rozaban su alma. ¿Celebraría su éxito en el mundo corporativo o descubriría el verdadero significado de ser amado y amar? El futuro había comenzado a gestarse, pero algo inesperado, una sombra del pasado inminente, acechaba en el horizonte. Alejandro se encontraba esa mañana en el umbral de una decisión que lo marcaría. En su apartamento, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, trazando líneas doradas que contrastaban con la oscuridad que había sentido las semanas anteriores. Había días en los que el espíritu de su antiguo yo clamaba por el poder, la riqueza y el reconocimiento. Sin embargo, ahora la voz de ese yo se había debilitado, enfrentándose a un nuevo deseo: conectar honestamente con Valeria y, quizás, consigo mismo. Se sentó en la mesa de la cocina, la taza de café humeante a su lado. En su mente, la reunión con los inversores se repetía como un eco ensordecedor. El atractivo de un ascenso, el poder de hacer crecer su empresa, la validación que todo ello conllevaría. Pero al mismo tiempo,
pensaba en Valeria y en cómo compartir con ella su propio proceso de transformación podía ser más poderoso que cualquier contrato millonario. Se sintió dividido, atrapado entre dos mundos, el profesional y el personal. ¿Era realmente tan difícil equilibrar ambos? Alejandro sabía que no solo se trataba de hacer una elección, se trataba de redefinir su identidad y su propósito. Agarró una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir. Esa acción le daba un sentido de control en medio de la tormentosa indecisión. ¿Quién soy ahora?, se preguntó mientras las palabras fluían. Su pluma danzaba en la página, delineando un futuro que no se trataba de ganar, sino de conectar y sanar. Las horas transcurrieron mientras se sumía en su autoanálisis, hasta que, finalmente, un pensamiento emergió. ¿Qué le diría a Valeria? Las palabras apropiadas podrían ser el puente que necesitaba para cruzar el abismo de su silencio. Ese día, decidió ver a Valeria. Cada paso hacia su oficina era un recordatorio de su vulnerabilidad, y su corazón latía fuerte en su pecho. Sabía que debía ser honesto, no solo con ella, sino con él mismo. No quería herirla ni cargarla con sus propios dilemas, pero su conexión con ella había alimentado su deseo de ser mejor. Al llegar, la encontró organizando documentos, su sonrisa iluminó la habitación como siempre. Valeria, comenzó, sintiendo la presión en su pecho. Necesito hablar contigo sobre algo importante. La gravedad de su tono hizo que ella levantara la mirada, curiosa, pero también con una breve preocupación. Mientras se sentaban, Alejandro sintió como sus emociones luchaban en su interior. Era un momento decisivo, pero él estaba decidido a no tropezar con las mismas piedras de su pasado. Contó sobre su viaje, los cursos que había tomado y cómo había llegado a la conclusión de que las conexiones emocionales eran más valiosas que cualquier éxito que había alcanzado en su carrera. A medida que hablaba, vio en los ojos de Valeria una mezcla de sorpresa y comprensión. Ella había sido una de las pocas personas que lo veía como era, sin adornos ni títulos. Su reacción era decisiva, la única forma de retomar el camino juntos era hacerle frente a su vulnerabilidad. Sin embargo, mientras su conversación se desarrollaba de manera esperanzadora, una notificación en el teléfono de Alejandro lo hizo detenerse. Un mensaje de los inversores, confirmando la reunión para el día siguiente. La confrontación inminente lo llenó de miedo y ansiedad, un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. ¿Crees que estoy listo para todo esto?, preguntó, la duda filtrándose en su tono. Valeria lo miró firmemente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a arriesgar lo que creías saber por algo verdaderamente valioso? Justo en ese instante, una emoción que había mantenido a raya comenzó a surgir en él, la necesidad de unir sus mundos. Antes de responder, el sonido de su teléfono interrumpió el momento una vez más, esta vez una llamada en vivo de uno de los inversores. Miró a Valeria a los ojos, y un mar de preguntas flotaba entre ellos. ¿Debería responder o dejarlo pasar? Si atendía la llamada, podría resolver el dilema profesional, pero dejaría de lado sus sentimientos por ella. La elección pesaba sobre sus hombros. La llamada resonó en su mundo, un recordatorio de los dos caminos que debía cruzar y de la vida que había decidido construir. ¿Acabará eligiendo el camino del éxito una vez más o se atreverá a arriesgarlo todo para encontrar su verdadero hogar en el amor? La incertidumbre pesaba como una losa, y el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Alejandro sintió como el ruido de la llamada interrumpía el reciente instante de vulnerabilidad. Su dedo se detuvo sobre la pantalla, titubeando entre el deber y el deseo. La intuición le decía que era en este preciso momento donde debía decidir si iba a continuar construyendo la fachada del hombre de negocios exitoso o si era hora de despojarse de todo eso y mostrarse tal como era. Una conversión de visiones se sucedía en su mente, y no podía evitar sentir que el peso del futuro se definía con esa decisión. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. La voz de Valeria, que en un principio era un soplo de confort, se desvanecía con el eco de la llamada, atrayéndolo una vez más hacia el mundo constructivo del que había tratado de alejarse. Se escuchó a sí mismo murmurar en voz baja, he trabajado tanto para esta reunión, mientras una oleada de miedo y ambición coexistía en su interior. Necesitas decidirte, Alejandro, le recordó Valeria, su mirada atenta proyectaba una mezcla de preocupación y apoyo. Ella sabía lo que representaba esa llamada, y quizás también se daba cuenta de que cada vez que él se aferraba al trabajo, se alejaba más de la autenticidad que él empezaba a reconocer. Un nudo se formó en su estómago.
Pero ahora tenía que decidir, ¿iría por más dinero, poder, reconocimiento o lo dejaría todo para buscar algo más profundo? El eco de los discursos motivacionales que solía escuchar en la oficina retumbaba en su cabeza como si pertenecieran a un extraño. Lo que realmente importa es lo que construyes, no lo que ganas, pensaba, sintiendo que la voz de su antiguo yo se desvanecía lentamente, ahora irreconocible. Finalmente, apretó el botón de rechazar. Ante su propia sorpresa, la decisión se sintió liberadora. Fue como si una gran piedra se hubiera levantado de sus hombros, permitiéndole respirar con más facilidad. Miró de nuevo a Valeria. Su expresión era de sorpresa, pero también de respeto. En ese momento, Alejandro pudo sentir cómo la conexión que intentaba construir comenzaba a solidificarse, empezando por la valentía de priorizar lo que realmente valía la pena. Sé que esto es un cambio, pero quiero ser más por mí mismo, y creo que también por nosotros, dijo, sintiendo la necesidad de ser claro. He aprendido que el éxito no se mide en números, y tampoco lo debería hacer nuestro tiempo juntos. Las palabras fluyeron con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. A medida que hablaba, un nuevo sentido de propósito comenzaba a gestarse. En lugar de guiar su vida por el miedo al fracaso, se planteaba que el verdadero crecimiento personal y profesional radica en ser vulnerable y auténtico. Valeria lo miró fijamente, sus ojos reflejaban una comprensión profunda. La inquietud previa había sido reemplazada por un aire de libertad. Tal vez la decisión de rechazar la llamada había sido también una forma de aceptar el cambio que necesitaba, una manera de dejar atrás las ataduras del pasado. Pero el camino hacia la transformación no terminaba ahí. Con cada respiración, Alejandro era consciente de que debían hablar más sobre su conexión. Había más preguntas, más dudas y temores que explorar. Mientras Valeria le sonreía con esperanza, un revuelo de pensamientos comenzó a surgir en su interior, ¿y si al final no era suficiente? El reloj sonó con un eco casi premonitorio, recordándole que, aunque había hecho una elección, el verdadero desafío apenas comenzaba. Debía prepararse para enfrentar no solo a los inversores que lo esperaban en la reunión, sino también a las heridas y esperanzas que había cultivado en su corazón. Volvió a mirar a Valeria, quien ya no solo era un apoyo, sino una pieza esencial en el rompecabezas de su vida. Pero, ¿había hecho lo correcto al seguir su corazón? ¿Podría realmente construir un futuro en el que ambos existieran fuera del ámbito profesional? Los próximos días serían reveladores, y Alejandro sabía que no había vuelta atrás en su camino hacia la autenticidad. Mientras se levantaban para salir de la oficina, el sonido de un mensaje nuevo en su teléfono resonó en la habitación. La curiosidad e inquietud lo invadió, y un atisbo de temor le golpeó el pecho. ¿Sería esa llamada de los inversores otra vez? ¿O quizás algo que cambiaría el curso de su incipiente conexión con Valeria? Alejandro sintió como el pulso acelerado de su corazón resonaba en sus oídos mientras ignoraba el zumbido del teléfono. Cada mensaje nuevo representaba una posible salida de la realidad que había comenzado a rechazar. Se dirigió hacia la ventana, la ciudad, por primera vez, no parecía tan distante. La luz del atardecer esbozaba una promesa de cambio no solo en su vida profesional, sino también en su conexión con Valeria. ¿Qué está pasando por tu mente?, preguntó ella, notablemente inquisitiva. Intento comprender cómo encaja todo esto, respondió, incapaz de ocultar su vulnerabilidad. Era algo nuevo para él, abrirse con alguien y cuestionar su propio camino. Hasta ese momento, su existencia había girado en torno a metas claras y ambiciones desbordantes, puntos trazados en un mapa implacable. Pero ahora, ese mapa se sentía inexacto. La idea de la reunión se desvanecía, dejando un vacío que lo desafiaba a mirarse más adentro. Alejandro empezó a cuestionar si realmente estaba preparado para explorar el territorio emocional que le ofrecía Valeria. La mujer que había surgido de su vida profesional con una sonrisa llena de luz, ahora era un faro de posibilidades en su mundo desdibujado. Valeria, estoy acostumbrado a una forma de vida que trata todo como cifras y resultados. Pero hoy creo que he tocado algo más real y humano. ¿Qué pasa si eso es suficiente para mí? Ella sonrió, no con la intención de consolarlo, sino para acompañarlo en su transformación. No lo sabes hasta que lo intentas. A veces, la medida del éxito no son solo los números. Puede que necesites explorar lo que realmente deseas. Esas palabras resonaron en su ser. Decidir no seguir la llamada del deber había sido solo el primer paso,
ahora debía explorar el significado del éxito que realmente deseaba. Sin embargo, la incertidumbre comenzaba a apoderarse de él. ¿Qué pasaría si, incluso al cambiar su enfoque, se encontrara sin dirección? La inseguridad paralizante que había relegado a un rincón oscuro de su mente emergía sin aviso. ¿Crees que merece la pena arriesgarlo todo por una conexión más profunda? Por un nuevo propósito, indagó, como si cada palabra elegida fuera un paso hacia un abismo desconocido. Solo tú puedes decidirlo, Alejandro. Pero a veces el riesgo es necesario para alcanzar nuestros sueños más auténticos. Puede que encuentres aquello que no sabías que buscabas, dijo Valeria, con una determinación que sin duda le inspiraba. Al dejar escapar un suspiro entrecortado y esperanzado, Alejandro comprendió que el miedo era parte del proceso. Tal vez no se trata solo de tenerlo todo claro desde el principio. Tal vez se trata de moverse, de aprender a medida que avanzas. Sintió el impulso de actuar, de tomar decisiones que no siempre serían populares entre sus colegas, pero que sí resonarían con su ser. Daría ese paso, saldría del estancamiento y partiría en busca de esa autenticidad que tanto anhelaba. Se giró, decidido, hacia Valeria. Está bien. Quiero dar este paso. Debo prepararme para la reunión y ser claro sobre mis intenciones. No puedo seguir adelante sin ser honesto. ¿Me acompañarás en este viaje? No solo como compañera, sino como compañera en esta búsqueda de claridad. Ella lo miró con ojos fervorosos, y en ese instante, Alejandro sintió que había sembrado una semilla en su camino hacia el crecimiento. Sin embargo, un pequeño destello de su antiguo yo le susurró suavemente, ¿pero qué dirán los demás? Mientras se preparaban para abordar la reunión, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Era de un antiguo compañero del trabajo. Su estómago se tensó al pensar en la más reciente oferta que había dejado atrás. El mensaje decía, nos gustaría que consideraras la posibilidad de regresar. Las cosas no son como antes. Tu lugar está aquí. La presión retornó de inmediato, como un retorno a la inseguridad que había dejado atrás. Alejandro sabía que ese mensaje podía cambiar su rumbo. Ya no se trataba solo de él, sino también de Valeria, de las posibilidades. De lo que podían construir juntos. ¿Y si esto es solo una distracción? Reflexionó en su mente, mientras el temor se apoderaba de sus pensamientos. ¿Podría resistir la tentación de regresar a la seguridad de lo conocido? Con la mente dividida y el corazón agitado, Alejandro se preparó para la reunión, sin saber que cada decisión que tomara podría poner a prueba no solo su futuro profesional, sino también la conexión que había comenzado a forjar. Sin duda, el camino hacia la autenticidad se volvería más complicado y, quizás, decisivo. En el fondo, sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Alejandro respiró hondo, su mente centrada en la reunión que se avecinaba. La incertidumbre lo envolvía como un manto pesado. Tenía que tomar una decisión, y cada segundo que pasaba se sentía como un reloj de arena corriendo a su favor y en su contra. Se dirigió hacia el espejo del baño, observando cada detalle de su propia imagen. ¿Podía realmente dar el salto hacia lo desconocido, hacia una vida que no estaba trazada al milímetro en un plano bien diseñado? El eco de la voz de Valeria reverberaba en su interior. A veces, el riesgo es necesario. Escuchar esa frase lo empujó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado hasta ahora. La seguridad que había perseguido era un espejo roto que no reflejaba su verdadero ser, era tiempo de hacer ajustes, de encontrar los trozos perdidos. Al salir del baño, decidió escribir una lista. Podría parecer rudimentario, pero era un método que siempre le había funcionado. Con un bolígrafo en mano, escribió pros y contras en una hoja. En la parte superior, anotó regresar a la vieja empresa y en la parte inferior seguir adelante con Valeria y explores nuevas oportunidades. Mientras enumeraba los beneficios de cada opción, se dio cuenta de cuánto se había aferrado a la idea del éxito medido en cifras y posiciones. Seguridad, reconocimiento, estabilidad estaban apuntados al lado de la opción de regresar, como palabras que lo atraían de nuevo a su zona de confort. Pero cuando miró el otro lado, las palabras autenticidad, crecimiento personal y compañía brillaban con una luz que lo deslumbraba. La hoja se convirtió en un mapa de su propio viaje. Reconoció que regresar no solo significaba reencontrar una posición, sino volver a una versión de sí mismo que había prometido enterrar. Tenía que confrontar ese miedo como si fuera un adversario en un ring de boxeo,
evitar huir o rendirse. La decisión estaba en sus manos. La reunión se acercaba, y el reloj avanzaba rápidamente. Alejandro cerró los ojos un momento, haciendo acopio de sus pensamientos. Ante él no solo se presentaba un dilema profesional, sino una oportunidad para redefinir quién era. Sentía que Valeria había encendido algo que creía perdido, un fuego interno por descubrir conexiones humanas significativas. Al llegar a la sala de reuniones, el aire se sentía tenso. Todos los rostros familiares lo miraban con una mezcla de expectativa y desconfianza. Alejandro se quedó en pie, las manos templadas nerviosamente en su mesa. A medida que el jefe de la empresa comenzaba a hablar, sus pensamientos vagaban hacia Valeria y la posibilidad de lo que significaba estar alineado con su verdadero ser. Cada palabra sentía como un eco en su interior, mientras se preguntaba qué sería en última instancia, regresar o avanzar. Con voz firme, interrumpió al director. Antes de que sigamos, debo ser honesto. No estoy aquí solo para discutir un retorno. He encontrado en mí el deseo de explorar alternativas. Necesito invertir en algo que realmente me haga sentir vivo. El murmullo de voces y miradas sorprendidas desató una montaña rusa de emociones en su interior. Cada palabra que decía era un ladrillo más en la construcción de su nuevo yo. A pesar de la presión que sentía, había una libertad indescriptible que lo llevaba hacia adelante. Luego, de repente, Valeria apareció en su mente como una fuerza revitalizadora. Reconocer su deseo de autenticidad era un paso que jamás había considerado posible. Era hora de abrazar lo que temía, no solo el impacto profesional de su decisión, sino también la conexión que estaba forjando con ella. Después de un breve silencio que pareció eterno, Alejandro se preparó para lo que vendría. Como una puerta que se abría a un nuevo mundo, su mente gritaba por continuar esa búsqueda de un propósito más profundo. Sin embargo, al avanzar en esta nueva dirección, notó que los rostros de sus colegas no eran los únicos a los que se estaba enfrentando. Una preocupación que lo había atormentado semanas atrás regresó con fuerza. ¿Qué pasaría si eligiera mal? La pregunta marcaba su pulso, amenazando con interrumpir su camino hacia la autenticidad. Mientras se despedía del viejo mundo, Alejandro comprendió que el nuevo propósito que tanto anhelaba estaba aún por descubrir. Lo que había comenzado como un simple deseo de cambio pronto se transformaría en una batalla interna, y cada elección se convertiría en un dilema crucial. El destino no le sonreía aún, el camino apenas comenzaba a dibujarse. Con el corazón latiendo intensamente, Alejandro miró a su alrededor. Las decisiones pesadas aún aguardaban, creando la atmósfera perfecta para un verdadero encuentro consigo mismo. Aprovecharía la fuerza que le daba Valeria, pero finalmente, tendría que enfrentarse a las sombras de su propia inseguridad. Y esas sombras, inminentes y amenazantes, prometían ser un desafío monumental. ¿Podría superar los fantasmas de su pasado, o sucumbiría al miedo? La sala de reuniones quedó en silencio tras la declaración de Alejandro. Los murmullos de asombro se disiparon, dejando un vacío en el aire que relucía con potencial y peligro. Mientras sus colegas intercambiaban miradas golpeadas y dispersaban sus pensamientos, Alejandro sintió que la presión de la decisión lo envolvía nuevamente, pero esta vez de manera diferente. Aquel era un momento de ruptura, una oportunidad para redirigir su camino, aunque la incertidumbre siguiera rondando como un depredador. Cada pulsación de su corazón resonaba con una pregunta que no podía dejar de formularse: ¿y si este es el camino correcto? La esperanza brillaba, pero la duda también se alzaba, y lo empujaba a examinar más allá de lo inmediato. Quizás ese era el verdadero desafío, enfrentarse a su visión limitada de lo que la vida profesional podía ofrecer. Por años, Alejandro había vislumbrado el éxito como una escalera a ascender, pero ahora, se sentía más como un explorador en una selva impredecible. La conversación se desvió hacia la estrategia de la empresa, pero Alejandro se centró más en su propio diálogo interno. Sus inquietudes empezaron a tomar forma, un deseo latente de confrontar su pasado se instaló en su mente. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a actuar antes? Si hubiera tomado decisiones más alineadas con mis verdaderos deseos, se preguntaba. Se dio cuenta de que había estado buscando la validación externa durante mucho tiempo. La búsqueda de reconocimiento que lo había mantenido cautivo ahora parecía un peso innecesario. A medida que sus colegas proponían ideas, Alejandro comenzó a vislumbrar cómo podría integrar su propio enfoque, poblando su mente de nuevas posibilidades. Tras la reunión, decidió acercarse a Valeria.
Su aura de confianza siempre le había parecido inspiradora. «Tú te atreves», pensó mientras atravesaba la sala. Al mirarla, sintió esa chispa de autenticidad que la rodeaba, algo que él había perseguido pero que jamás había alcanzado. «Valeria», saludó, intentando esconder su nerviosismo. «Necesito hablar contigo sobre algo sobre las oportunidades que mencioné antes». Ella le sonrió, como si supiera la tormenta de pensamientos que le azotaban. «Ahora es cuando realmente empieza la aventura, ¿no crees?», contestó, mientras su mirada lo llenaba de determinación. Con cada palabra, Alejandro sentía que la sombra del miedo se desvanecía un poco más. A partir de ese momento, su relación comenzó a florecer, y las conversaciones se tornaron más profundas. Ambos comenzaban a compartir no solo sus sueños profesionales, sino también sus temores más profundos. En cada encuentro, Valeria se convertía en un espejo que reflejaba la parte de él que había mantenido oculta. Los momentos de vulnerabilidad se entrelazaron con la curiosidad, y así, Alejandro comenzó a reconstruir la imagen de su futuro. Sin embargo, una nueva inquietud comenzó a manifestarse. Fue en una tarde cuando, sentados en una cafetería, Valeria mencionó un proyecto comunitario en el que había estado involucrada. Observó el brillo en sus ojos mientras compartía sus experiencias, y Alejandro sintió un profundo deseo de involucrarse, pero también una resistencia interna que lo hacía dudar. ¿Qué dirían mis superiores si supieran que quiero hacer algo diferente? Esa inquietante pregunta pivotó en su mente, desafiándolo a considerar una posibilidad que había evitado. ¿Tenía la valentía de incorporar su creciente pasión por ayudar a los demás en su carrera? La idea lo consumía gradualmente, la lucha entre la tradición y la autenticidad se tornaba más intensa. Consciente de que la decisión que enfrentaba era más que un simple conflicto profesional, Alejandro supo que se estaba acercando a un cruce en su camino, un punto crítico que definiría su identidad personal y ocupacional. La búsqueda de un propósito claro y sincero lo empujaba hacia adelante, pero el eco de sus miedos parecía querer arrastrarlo de regreso. En medio de estas revelaciones, una invitación a una conferencia en el sector social llegó a sus manos. Cuestionándose si sería capaz de marcar la diferencia, Alejandro sintió un impulso poderoso. Este podría ser su camino hacia la autenticidad, pero también un riesgo que lo alejaría de la estabilidad que había perseguido toda su vida. La hora de actuar se acercaba, y Alejandro sabía que tendría que elegir de qué lado de la balanza se posicionaría al final. ¿Se arriesgaría a perseguir su auténtica vocación, o se conformaría con lo que la sociedad esperaba de él? La incógnita permanecía en aire, y la decisión amenazaba con un nuevo capítulo, uno que había estado esperando y temiendo a la vez. Cuando dejes que salga lo mejor de ti, no habrá vuelta atrás, susurró Valeria en un momento. Con esas palabras resonando en sus oídos, Alejandro se enfrentó a la próxima semana, cargando la tensión de una decisión monumental. Y en el fondo, la pregunta persistía: ¿cómo podría reconciliar su nuevo deseo de autenticidad con su miedo a lo desconocido? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero implicaba enfrentarse a las verdades más incómodas sobre sí mismo, y tal vez, poner en juego todo lo que había construido. Alejandro se despertó esa mañana con la mente abrumada por las posibilidades que surgían de la invitación a la conferencia. El frío de la habitación contrastaba con el calor de su determinación en aumento, y cada pensamiento que se agitaba en su interior parecía pulsar en sincronía con su corazón. La cita se aproximaba. Era un punto en el que sus decisiones podrían marcar un giro radical en su vida. Mientras se duchaba, las palabras de Valeria resonaban con fuerza. Había algo en su voz que lo había motivado a desafiar su rutina. Esa mezcla de admiración e inseguridad lo mantenía en un ciclo de reflexión. En la oficina, sus tareas cotidianas ya no lo llenaban. La monotonía se tornaba casi insoportable. ¿Era ahí donde realmente pertenecía? En lugar de hacer el mismo trayecto al trabajo como siempre, decidió tomar un camino diferente. Sus pasos lo llevaron al parque que rodeaba la oficina, un lugar que apenas había notado en su apresurada rutina. Se sentó en un banco y permitió que los pensamientos fluyeran. La gente pasaba a su lado, cada persona una historia, y en ese instante sintió una conexión palpable con su entorno. La idea de conectar con los demás, de impactar vidas más allá del mundo corporativo, se apoderó de su mente. ¿Cuál sería el legado que dejaría? Se preguntó. Cuestionarse cosas así le parecía un lujo. Sin embargo, la urgencia de actuar lo empujaba hacia adelante. Regresó a la oficina,
y esa tarde, en un acto de valentía casi impulsivo, comenzó a escribir un esquema para el proyecto social que había esbozado en su mente. No solo quería asistir a la conferencia, quería contribuir de manera significativa, aportar su visión y habilidades. Esa noche, tras un largo día, decidió enviar un mensaje a Valeria. Quisiera hablar de la conferencia que mencionaste, y también de cómo puedo involucrarme en algo más que mi trabajo habitual. Las palabras se sentían liberadoras, como si al escribirlas levantara un peso invisible de sus hombros. Pero, a pesar de la emoción del instante, la ansiedad se filtró silenciosamente. Las horas pasaron y la respuesta de Valeria llegó cargada de entusiasmo. Esto es fantástico, Alejandro. Juntos podríamos hacer una gran diferencia. La conferencia será un punto de partida perfecto. Cada palabra alimentó la pequeña llama de esperanza y determinación que había empezado a brotar en él. El ímpetu de su nuevo camino se sentía cada vez más real. La semana de la conferencia, Alejandro se sumió en un frenesí. Estudió los temas, preparó propuestas, y por primera vez en mucho tiempo se sintió como un verdadero partícipe de su destino. La rutina diaria quedó desplazada, cada momento lo dedicaba a su crecimiento personal. Conocía el riesgo que representaba dejar atrás su zona de confort, pero el miedo ya no se sentía tan atrayente como antes. El día de la conferencia, sus nervios aumentaron exponencialmente. A medida que caminaba hacia el lugar, sintió la electricidad en el aire. En su mente, la visión de Valeria como compañera de viaje le daba estabilidad en medio de la incertidumbre. Sabía que, independientemente del resultado, había tomado la decisión adecuada. Los agradecimientos y roncos aplausos resonaban como un eco en su mente. La oportunidad de mostrar su valía había llegado. Sin embargo, a medida que se acercaba al escenario, una voz interior emergió con cuestionamientos. ¿Qué pasa si no es suficiente? ¿Qué pasa si mi esfuerzo no logra el impacto que anhelo? La tensión interna aumentó, y Alejandro se dio cuenta de que sus dudas no solo eran el eco del miedo, sino también de la necesidad de ser auténtico. Con cada palabra que pronunciaba al dirigirse a la audiencia, sentía que se adentraba en territorio desconocido, pero al mismo tiempo liberador. Este era un momento de verdad. Mientras terminaba su discurso, un aplauso resonó a su alrededor, pero más allá de la ovación, se dio cuenta de algo crucial. El verdadero éxito no residía solo en ser aclamado, sino en haber dado ese paso hacia la autenticidad. En la multitud, iluminada por un destello de esperanza, vio a Valeria sonriendo, y por un instante, todo lo que había cuestionado comenzó a dar sentido. Pero todo esto traería sus propias complicaciones. ¿Estaría preparado para enfrentar las reacciones tanto del mundo empresarial como del personal? La comunicación era clave, pero las certezas aún no existían, y la verdad es que sus decisiones podrían costarle más de lo que imaginaba. Mientras abandonaba el escenario, una conocida figura se le acercó. Su mentor, Sergio, con quien había tenido una relación compleja, se acercó, la expresión en su rostro una mezcla de sorpresa y desaprobación. ¿Qué crees que estás haciendo, Alejandro?, preguntó, la tensión palpable entre ellos. Y entonces la verdadera cuestión surgió, ya no solo de su propia búsqueda de autenticidad, sino de cómo debía lidiar con las expectativas de su entorno. ¿Tenía la fuerza para sostenerse firme? ¿O la presión de su pasado lo obligaría a renunciar nuevamente a su voz? La mirada de Sergio penetró en Alejandro como un rayo helado, y en ese momento, se sintió expuesto ante el juicio de su mentor. Las palabras de su antiguo guía resonaban en su mente: recuerda quién eres en el mundo empresarial. Había vivido remodelando su identidad bajo la sombra de las expectativas ajenas, pero hoy, algo había cambiado. La voz que había alzado en la conferencia pertenecía, finalmente, a él. Lo que estoy haciendo es buscando mi voz, Sergio contestó, esforzándose por mantener la firmeza en su tono. La incertidumbre revoloteaba en su interior, pero se aferró a la convicción que había cultivado en sus días recientes. Hablar no solo de su presentación, sino de su deseo de cambiar, de impactar. Sergio lo observó, y su rostro se tornó más relajado, aunque la tensión persistía. Pero esto no es serio, Alejandro. Las cosas no funcionan así. La empatía no se traduce en resultados. La frialdad de su mentor lo golpeó, pero en lugar de desmoronarse, un fuego interno avivó su determinación. Sabía que la pregunta no era solo cómo responder a Sergio,
sino también cómo podía cerrar el abismo entre las expectativas y sus propios anhelos. Las emociones fluyeron al igual que las ideas. De repente, vio un camino claro ante sí, más que resistir la presión de su mentor, podía trazar su propia forma de liderar. Alejandro dejó a un lado el miedo que lo llevaba a complacer a otros y se concentró en lo que realmente quería lograr. Estoy cansado de ser solo un destello en un mar de indiferencia. Quiero construir algo que importa, no solo para mí, sino para los demás. Sergio arqueó una ceja, como si eso lo sorprendiera. Explícame entonces, ¿qué es lo que tienes en mente? ¿Fortalecer la cultura organizacional con eventos comunitarios? ¿Programas de voluntariado? ¿Es eso lo que crees que nos llevará al éxito? La agudeza en su voz era clara, una crítica disfrazada de curiosidad. No solo se trata de eso. Se trata de crear un entorno donde todos en la empresa puedan ser ellos mismos, donde cada voz cuente. Mientras hablaba, su apasionada visión se iba formando con cada palabra. Era como si las ideas fluyeran desde un profundo reservorio, y cada instante de duda se evaporaba. Podemos ser líderes que no solo impulsan números, sino que cambian vidas. Hemos estado desconectados y eso nos debilita. Sergio exhaló, un gesto que podía ser tanto de frustración como de reconocimiento. Esa es una perspectiva interesante. Pero debes prepararte. Si vas a desafiar el status quo, tendrás que hacerlo desde la raíz. Prepárate para las repercusiones, advirtió, con un tono que seguía siendo comprensivo pero firme. A pesar de sus palabras, Alejandro sintió que el desafío de Sergio era el justo aliciente que necesitaba. No iba a permitir que lo que pensaban de él lo inmovilizara. Se dio cuenta de que si quería liderar con autenticidad, tendría que estar vulnerable, y al mismo tiempo, firme. Había un balance en ello, un acto de equilibrio que lo llevaría más allá de su inseguridad. Durante las siguientes semanas, se sumergió en proyectos que fusionaban sus aspiraciones y habilidades. Creó foros de discusión dentro de la empresa, invitando a sus compañeros a compartir experiencias y perspectivas. La respuesta fue abrumadora, otros también estaban cansados de la desconexión. Inspirado, Alejandro desarrolló un programa que empoderaba a los empleados a asumir roles activos en su comunidad laboral, creciendo no solo como profesionales, sino también como personas. Sin embargo, no todo fue sencillo. Alejandro comenzó a notar divisiones dentro de su equipo. Algunos estaban entusiasmados y comprometidos, mientras que otros cuestionaban su motivación. Aún así, entendió que las críticas eran parte del proceso de transformación. Las conversaciones con sus colegas se volvían cada vez más intensas, dejando al descubierto tanto apreciar como resistir los cambios. Fue en medio de esta agitación que Valeria lo buscó un día. ¿Te ha ganado la lucha por hacer lo correcto? Alejandro, inquirió, su propia voz cargada de preocupación, reflejando el dilema que él mismo había empezado a enfrentar. Él sonrió, alarmado por la sombra de duda que crecía en ella. No estoy luchando contra los demás. Estoy luchando con el cambio en mí mismo. La verdad del momento lo inundó, y como si hubiera levantado un velo, vio más allá de su propia lucha. Comprendía que llegar a ese destino no solo requería valentía, sino también el poder de abrirse a los demás, a las dificultades, a las opiniones dispares. Lo que no sé, continuó, es si estaré preparado para todas las reacciones que vendrán, lo que la gente espera de mí, si tendré el valor de permanecer en esta senda. Mientras Valeria lo miraba, sintió surgir en su interior la necesidad de enfrentar no solo a su entorno corporativo, sino también a sí mismo. La presión aumentaba y, en el fondo, una pregunta resonaba: ¿podría verdaderamente sostenerse firme en este nuevo recorrido, o regresaría al cómodo silencio de su antiguo yo? La incertidumbre fluyó como una sombra a su alrededor, y Alejandro se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Su crecimiento personal lo acercaba a la verdad, pero esa verdad podría ser más desafiante de lo que jamás había imaginado. Alejandro despertó esa mañana sintiéndose diferente. Había dejado atrás la ansiedad que solía acompañarlo, aunque las dudas aún danzaban en su mente, una nueva claridad se alzaba como la luz del amanecer. En los días previos, su compromiso con el cambio había comenzado a cristalizarse. La esperanza de crear un impacto duradero, de conectar auténticamente no solo con sus colegas, sino también consigo mismo, lo impulsaba hacia adelante. La reunión que tendría con el equipo ese día marcaría un hito definitivo. Había decidido presentar oficialmente el programa de integración y desarrollo emocional del personal.
Se sentía nervioso, pero confiado. Sabía que no podría complacer a todos, y que no todos estarían de acuerdo con sus ideas, pero estaba listo para enfrentarse a la realidad. Había llegado el momento de mostrar al mundo el nuevo Alejandro, uno que priorizaba las conexiones humanas por encima de los números fríos. Mientras se dirigía a la sala de reuniones, su corazón palpitaba con fuerza. Cada paso era un recordatorio del esfuerzo que había invertido en su crecimiento personal. Sabía que las opiniones de sus colegas podían ser duras, pero esa era una consecuencia del cambio. Tenía que arriesgarse y creer que su visión articularía un futuro más saludable para todos. Al entrar en la habitación, su mirada se posó en los rostros de sus compañeros. Algunos miraban con curiosidad, otros con desdén, pero él no se detendría. Gracias por estar aquí. Hoy quiero compartir algo que me ha estado apasionando en las últimas semanas, comenzó, con la voz firme pero un poco temblorosa. A medida que exponía las ideas detrás de su programa, sintió cómo las palabras se fusionaban con su propia verdad. Había trabajado en ello con determinación, recopilando historias de colegas, buscando formas en que un ambiente de apoyo emocional pudiera transformar su lugar de trabajo. Mientras hablaba, sintió que una corriente de energía y empatía surgía entre él y sus colegas. Las inquietudes comenzaron a disiparse, y a medida que exponía el propósito detrás de su propuesta, muchos comenzaron a asentir. Después de su presentación, la discusión se tornó activa. Otros comenzaron a compartir sus propios deseos de un entorno laboral más inclusivo y humano. Había recorrido un largo camino desde el hombre que solo sabía cuánto valía su éxito en cifras. Finalmente, Sergio, quien había sido crítico al comienzo, levantó la mano. Puedo ver que hay algo valioso en lo que propones, Alejandro. La autenticidad que está surgiendo aquí podría ser una ventaja real para todos nosotros. ¿Cuáles son los próximos pasos? La pregunta del mentor, aunque retadora, fue un punto de quiebre. Alejandro sonrió. Había pasado de ser un hombre de resultados a uno que buscaba resultados humanos. Los días posteriores se convirtieron en una sinfonía de colaboración. El programa de desarrollo personal comenzó a tomar forma, y la respuesta del equipo fue increíblemente positiva. La vulnerabilidad se convirtió en una herramienta, aprendieron a compartir sus historias y a apoyarse mutuamente. La conexión entre sus colegas se profundizaba, y poco a poco la cultura corporativa se llenaba de un nuevo propósito. Por otra parte, la conexión con Valeria también creció. Cada conversación, cada risa compartida era un paso más hacia el amor que ambos habían comenzado a cultivar. Alejandro ya no se sentía atrapado por la soledad, había encontrado en Valeria un apoyo incondicional. Las noches que pasaban conversando sobre sus sueños y aspiraciones se tornaron el refugio que siempre había buscado. Sin embargo, su evolución no paraba allí. Se dio cuenta de que su lucha no era únicamente personal, sino también un camino para crear espacios de cambio en el mundo que lo rodeaba. Fue en una de esas charlas profundas cuando Valeria le dijo con una dulzura esperanzadora: «Te veo, Alejandro. Este crecimiento es hermoso, y no solo se trata de los demás, también de ti mismo». Esa confesión resonó profundamente en su ser. La búsqueda de autenticidad no se trataba solo de cumplir objetivos profesionales, sino de construir un futuro donde el amor, la conexión y la vulnerabilidad fueran protagonistas. De repente, la pregunta que había acechado su mente se volvió clara: ¿podría llegar a ser un líder que inspire no solo a su equipo, sino también a otros? Fue entonces cuando decidió que su próximo paso sería presentar su enfoque no solo dentro de su empresa, sino compartir su experiencia con otros en la comunidad profesional a través de talleres y conferencias. El cambio que había experimentado no solo impactó a su entorno laboral, sino también a su vida personal. Alejandro se sentía finalmente completo, con un propósito que iba más allá de sus propios intereses. Había aprendido a ser vulnerable, y en esa vulnerabilidad había encontrado la fortaleza. Aquel día, en su oficina, mientras contemplaba la ciudad desde su ventana, Alejandro sonrió. Había logrado un equilibrio entre su carrera y su conexión con Valeria. Con cada paso que daba, se adentraba en una vida que parecía plena, auténtica, y llena de significado. Finalmente, había encontrado su lugar, no solo en el ámbito profesional, sino en el corazón de quienes lo rodeaban, en especial, en el de Valeria. Y así, al mirar hacia el horizonte, Alejandro se sintió listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, sabiendo que el verdadero éxito no radica solo en alcanzar la cima, sino en el viaje que lo llevó allí y en las vidas que impactó en el camino.
No esperen ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdennos a seguir compartiendo estos grandes relatos. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber cómo lo vivieron. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad. No se lo pierdan.